y algunos vuelven a hacerlo, ¿no? O vuelven a revisar. Ya, entonces vamos a trabajar en las operaciones con funciones reales. Vamos a suma y resta de funciones a poner como título. Y ahí pusimos el dominio de la suma y diferencia de funciones es la intersección de los dominios de esas funciones. Por ejemplo, ponemos, ¿no es cierto?, una función f de x igual a x al cuadrado. ¿Sí se observa? Sí, ¿no? Más 5x más 6. Y g de x es igual a 1 menos 4x y más x al cuadrado. ¿Ya? Vamos a trabajar en la suma de funciones. Ponemos suma. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que hacer f de x más g de x. ¿A qué sería igual esto entonces? En la función f de x, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos x al cuadrado más 5x más 6 más, ¿cuál es la función g de x? 1 menos 4x más x cuadrado. Como estamos, ¿no es cierto?, en una suma, al poner más, ponemos exactamente como está la otra función. Ya vamos a ver qué es lo que sucede en la resta. Esto será igual entonces a x cuadrado más x cuadrado, 2x al cuadrado. 5x menos 4x queda más 1x. Más 6 y más 1 más 7. ¿Ya? Esa sería la suma, el resultado de la sumar las funciones. Ahora, la diferencia de las funciones será, en cambio, verán que en cuanto a los dominios, ¿no es cierto?, que estaba diciéndoles hace un momento que el dominio de la suma y diferencia de funciones es la intersección de la suma y de los elementos que tenga la suma y diferencia de funciones. Entonces, para eso habría que graficar las funciones, cosa que ya se lo hace con más amplitud en segundo de bachillerato. Ahí se amplía más a lo que son dominios, a lo que son monotonías, un sinfín de cosas pequeñitas que hay por ahí, ¿sí? De asíntotas y en fin, que tienen las diferentes gráficas. Entonces, eso se profundiza un poquito más en segundo año, ¿ya? En la diferencia, en cambio, aquí vamos conociendo cómo se suma, cómo se restan las funciones. En la diferencia vamos a poner x al cuadrado más 5x más 6 menos la otra función, 1 menos 4x más x al cuadrado. Ahora este menos va a cambiar los signos de lo que salga de ahí. Entonces esto será x cuadrado más 5x más 6 menos 1, menos por menos más 4x, menos por más menos x al cuadrado. Y esto será, vamos a reducir los términos semejantes. ¿Qué sucede con x cuadrado? Se elimina, ¿no es cierto? Ahora, 5 más 4, 9x, y más 6, menos 1 más 5. Entonces, ese es el resultado de sumar esas dos funciones. Una función que representa el valor de 9x más 5. ¿Alguna pregunta? No, licenciado. Ya, entonces terminen de anotar ese detalle de ahí. Y ponemos luego ya, debajo ponemos, ya copiaron, ¿no es cierto? Producto de funciones.
y ponemos debajo el dominio de la función, el dominio, perdón, del producto de funciones, así sería, ¿no? El dominio del producto. Ya saben que el producto significa multiplicación. Es la intersección de los dominios de las funciones. Es la intersección del dominio de las funciones. Por ejemplo, asimismo vamos a dejar estos mismos ejemplos, ¿ya? La función f de x igual y g de x igual. Ahí tenemos el mismo ejemplo que teníamos hace un momentito, ¿ya? Vamos a poner el producto. Decimos que el producto es un sinónimo, ¿no es cierto? Hay palabras sinónimas y antónimas. Entonces, el producto es un sinónimo de multiplicación. Tendríamos entonces f de x por, ponemos el puntito, ¿no? G de x va a ser igual, ¿no es cierto? Pongamos acá f de x por g de x va a ser igual. F de x es x al cuadrado más 5x más 6. Y eso vamos a multiplicar por g de x, que es 1, menos 4x y más x al cuadrado. ¿Ya? Con ustedes ya habíamos, ¿no es cierto?, repasado un poquito esto de la multiplicación en algunos temas que vamos viendo. Entonces, volvamos a hacer la multiplicación. X cuadrado más 5x más 6 por 1 menos 4x y más x al cuadrado. ¿Ya? Si se observa eso ahí, ¿no es cierto? Vamos a multiplicar 1 por todo lo de arriba. 1 por x cuadrado. Aquí sería, ¿no es cierto? 1 por 5x más 5x. 1 por 6 más 6. Vamos a coger ahora el menos 4x por todo lo de arriba, así mismo. Veamos. Menos, ¿no es cierto? Aquí dice menos por más, menos. 4x por x cuadrado sería 4x al cubo. No hay aquí, le ponemos aquí al ladito. Ahora, menos por más, menos. 4 por 5, 20x al cuadrado. Sí, tenemos donde poner el x al cuadrado. ¿Ya? Menos por más, menos. 4 por 6, 24x, menos 24x. ¿Qué nos falta todavía? Nos falta multiplicar el x al cuadrado. Con todo y signo, verán. Ahí está, ese falta. ¿Qué tendríamos ahí? Más por más, más. X cuadrado por x cuadrado, x a la cuarta. Pongo por acá, porque no tenemos x a la cuarta, ¿no es cierto? Más por más, más. X cuadrado por 5x, 5x al cubo. Aquí teníamos el x al cubo. Más por más, más. X cuadrado por 6, 6x al cuadrado. Y ahora sí nos toca sumar y restar. ¿Ya? Decimos. 1 más 6, 7. 20 menos 7 queda 13. Como lleva el signo de la cantidad mayor, va a ser ¿cuánto? Menos 13x al cuadrado. Más 5 menos 24, ¿cuánto queda? Menos 19x. Lleva el signo de la cantidad mayor. Más 6, 5 más 4 más 9, x al cubo y más x a la cuarta. Que si queremos, ¿no es cierto? Podemos aquí poner igual. Vamos a poner en orden de sus exponentes en forma descendente. X cuarto. X a la cuarta, perdón. 9x al cubo. Menos 3x al cuadrado. Menos 19x y más 6. Estamos poniendo en el orden que debe estar con los signos que tiene. No estamos cambiando para nada los signos, solo el orden. Poniendo primero x cuarto, x cubo, x cuadrado, x y término que no tiene x. ¿Alguna pregunta? Para pasar
al cociente de funciones, que esa sería la división de funciones, ¿no es cierto? Este es el sinónimo de división. Por este atraso que tuve por el internet, voy solamente a darles este pedacito más nomás y que dejamos hasta ahí. Y la próxima clase continuamos con la composición de funciones, ¿ya? Y para poderles enviar ahora lo que es la tarea, ¿no es cierto?, de las operaciones con funciones. Ya, vamos a poner lo siguiente. Cociente de funciones. Y a continuación ponemos el dominio del cociente de funciones. El dominio del cociente de funciones es la intersección de los dominios de las funciones. Siempre vamos a estar ¿Podría hablando. repetir, licenciada? El título es cociente de funciones. Luego les decía que pongan el dominio del cociente de funciones es la intersección de los dominios de las funciones. La intersección de los dominios de las funciones. Ya, por ejemplo. Ya, ponemos f de x igual, vamos a cambiar aquí la función, ¿ya? F de x va a ser igual para el cociente de funciones, ¿no es cierto? F de x al cuadrado menos 1 y g de x es igual a 2x más 3. Entonces, si nosotros estamos hablando, ¿no es cierto?, del cociente de funciones, sería f de x dividido para g de x, no quedaría otra cosa que poner x cuadrado menos 1 dividido para 2x más 3. Les pongo este ejemplo sencillo porque de pronto, ¿no es cierto?, hay ejemplos que tienen factoreo. Y como no es materia de cuarto, de primero de bachillerato, entonces no quiero complicarles con esa situación. Porque tendríamos que volver a revisar el factoreo, cosa que realmente no está dentro del programa de primero de bachillerato. ¿Sí? Y quedaría nada más de esa manera, expresado el uno sobre el otro, a pesar de que aquí hay un factoreo, pero no vamos a poder simplificar con lo que tenemos abajo. Entonces dejamos expresado así nada más. Ahora, vamos a poner para la tarea rapidito, que no se atrasen mucho, que tienen clase luego, creo, de nuevo. Y ponemos realizar la suma, coma, realizar la suma, coma, la resta, coma, la multiplicación y la división de funciones. Ya saben que la multiplicación es el producto, la división es el cociente. Ya, repito, realizar la suma, coma, la multiplicación y la división de las funciones y ponemos las funciones. F de x igual a x al cubo menos 1. Pues esto aquí, ¿ya?, para poderles poner.
f de x igual a x al cubo menos 1 y g de x es igual a x al cuadrado menos 2x y menos 3. ¿Ya? Esas dos funciones, con esas van a ser lo que es todas las operaciones, suma, resta, multiplicación y división. ¿No hay preguntas? Ya les voy a poner entonces aquí, esa sería la tarea número 22, ¿no? Operaciones con funciones. Y la próxima clase vemos la composición de funciones y terminamos esta parte de las funciones. Solo mando un ejercicio, licenciada. Sí, sí, bonito, nada más para que puedan hacer todas las operaciones, me parece que es suficiente. Ya, Para no estarles muchísimas gracias. cargando de mucha tarea, ¿ya? Licenciada, no sé si ya tomó lista. No, no tome lista, ¿por qué? Porque Algunos recién creo que entran algunos. licenciada, es que no me permitía entrar. Decía que el anfitrión todavía no iniciaba la reunión. Estaba desde las 9:45 intentando y no se entraba. Pero los demás ya entraron, mi hija entraron a las 10:05, les decía de que yo estaba con el problema de los cambios de equipos de mi internet, entonces no podía conectarme, pero sin embargo ya pudieron conectarse los demás a la hora que yo me conecté, casi fue a las 10:05 me parece que yo me pude conectar. Ya, Sin licenciada, embargo, no he tomado lista ya, licenciada. y voy a crearles entonces y ahora más luego la tarea que está pendiente, ¿no? La que acabo de enviarles. Y si no hay ninguna pregunta, pues dejamos hasta ahí y nos vemos la próxima semana. Dios mediante, cuídense mucho y que pasen bien. Hasta luego, licenciada, que pase Nos vemos, licenciada. una linda Pasen tarde. bien.